Algunos advierten que la pintura ha muerto, que es arte del pasado, arte de viejos. La realidad es que hoy, además de interactuar con los nuevos conceptos y tecnologías, la pintura se practica con gran oficio y pasión. Siempre habrá buena y mala pintura, buenos y malos pintores. Lo que nos toca en suerte es el disfrute del fenómeno actual de la pintura, incluyendo sus polémicos rumbos, esplendores y altibajos. Pese a los malos augurios, la pintura se mantiene como pilar de las artes visuales. Como artista todavía sigo sosteniendo mi tesis, que ya tiene además un buen rato, de que con 500 pesos puedes hacer una exposición y hasta te alcanza para 2 o 3 caguamas, para así pasárselas mano en mano y darle un trago como cóctel simbólico, ¿no? Pero puedes hacer una obra con carbón sobre cartoncillo, hacerle unas María Luisas de mina gris, y así sin fijar el carboncillo, porque ya eso también sale caro. Pero con eso haces una exposición. Y realmente si tienes algo que decir, pues ahí lo vas a expresar. Y en el caso de la pintura, como hay un momento en la vida de los pintores en que no te alcanza ni para la pinche pintura, y entonces tienes que hacer rendir todo, o hacer dibujos, o trabajar con los materiales que hay a la mano, ¿no? Y no te puedes dar el lujo de meterle estos bodoques porque pues se te acaban los tubos de óleo y ya no tienes para pintar otro cuadro. Y yo que eso también lo he analizado, digamos, después de la acción. O sea, digo, ¿por qué disfruto tanto echarle el bodocote de pintura? Y yo que sí es una reacción al pasado jodido que tenía que cuidar mis óleos para que me duraran, porque quién sabe cuándo había para comprar otros. Mi papá me descubrió todas las pasiones del arte, de los placeres, de los toros, del fútbol, de la amistad, de la música, en fin. Mi mamá es fundamental en la vida tan azarosa que llevamos. Fue vital para que pudiera desarrollarse todo el desmadre existencial, ¿no? Somos 7 hermanos. Yo soy el mayor, luego sigue Samuel, Pepe, Chucho, Rosaura, la Chigua, Pedro y Felipe. Todos aprendimos a producir algo con las manos y que además tuviera cierta dignidad como para venderse, ¿no? Irapuato, sobre todo, el recuerdo de infancia más importante y que marca además mi vocación es una mañana de 1956, yo creo, que en una casa muy grande que teníamos, aparecieron 2 talleres en miniatura, uno para mi hermano Samuel y otro para mí. Que yo que a mi hermano Samuel sí le gustó, pero no tanto como a mí. De San Pedro al centro. Que pues no es tanta distancia, pero sí eran una chinga porque
eran cargando cuadros o la maleta de las pinturas, porque hacíamos de todo, ¿no? Vender cuadros o pintar rótulos en las tiendas, en las panaderías, ¿no? Lo que cayera de chamba de decoración de fachadas, en fin. Después de la caminata y de todo, pues, llegábamos a la hora de la comida y con hambre. Y a veces no había ni madre para comer algo. Cuando ya me veía que ya me estaba llevando la chingada, me decía, cómprate un bolillo ahí en la panadería. Entonces un bolillo costaba 10 centavos, pues había gloria, ¿no? Claro que cuando ya nos iba bien, mi papá se metía a la cantina. Muchas historias del centro, que cada vez que voy me acuerdo de eso, porque muchas cantinas las conocí desde la calle, porque no podía entrar desde luego. En los tiempos modernos, esta es la cantina más antigua. Como ya quitaron el nivel, el gallo de oro, y mi papá decía que iba al baño, pero yo decía, se tarda un chingo para ir al baño, y lo que entraba era a echarse un tequila, ¿no? Entonces, cuando entraba un borracho así como este, yo veía a mi papá ya echándose su tequila, y él nos dejaba aquí echándonos una torta. Y luego me acuerdo cuando venían los amigotes borrachos de mi papá, que ya en la peda me decían, ¿qué quieres? ¿Qué te falta? Y yo decía, y me venían aquí a comprar cosas. Decía, ¿qué quieres? Escoge. Yo era discreto, ¿no? Hubiera sido más abusivo, ¿no? Porque tenían lana. Y hubiera dicho, bueno, la mitad de la tienda, que me la empaquen. Y no, pedía ahí discretamente. Mi abuelo, fíjate, mi abuelo también vino aquí. Y yo también no lo quería joder, y entonces pedía mis serra, ¿no? De los chiquitos. Pero mi abuelo decía, oye, ¿no te conviene más el grande? Y entonces decía, sí, pues si tú me lo invitas, órale. Entonces ya pedía el tubo grande de serra. Además de muchas otras cosas del mercado, de las golosinas, las fiestas populares que se vivían intensamente y los juguetes que me encantaban y me siguen gustando mucho, que son todos los monos de cartón, los juguetes de madera, las máscaras, en fin, todo lo típico de la región. Mi papá siempre fue un espejo, un personaje a imitar y lo hice creo que casi en todo, en el sentido del humor, estar chingando a todo mundo con bromas, la creatividad, el trabajo, los excesos y la inquietud y una cierta rebeldía, ¿no? Este parque no estaba así, era totalmente diferente y en los años 60 se jugaba mucho fútbol aquí en cualquier terreno. En aquella parte del otro lado había una cancha de fútbol que en realidad era un terreno de tierra muy sencillo, no tenía ningún lujo, pero ahí se jugaba fútbol. En esta parte está toda la onda de las tiendas de deportes, donde comprábamos balones y redes para la liga de fútbol que había inventado mi papá en los años 60. Y a veces jugábamos hasta las 12 de la noche. Se hizo la costumbre de hacer una exposición para celebrar cada mundial con una obra pictórica donde mostraba la pasión por el fútbol y por la pintura. En esas andanzas pues, conocimos a Hugo Sánchez cuando Yasamar, hijo, tenía 14 años. Y estando en París me salgo a comprar el periódico allá a Campos Elíseos y estaba Hugo Sánchez en la portada. Y ahí decía que el domingo empezaba la liga. Le comenté a Nora y a Yasamar, oigan, vámonos a España a ver a Hugo Sánchez.
y conocer la Plaza de Toros y el Prado, etcétera. Ya ubicamos en una tienda de deportes cuando entrenaba Hugo Sánchez y en dónde. Terminando el entrenamiento vimos cómo Hugo se quedó a entrenar 1 hora él solo ahí en la cancha. Y luego ya fuimos a la puerta por donde salían los jugadores. Yo llevaba mis catálogos y unos dibujos que le había hecho durante el entrenamiento. Se los enseñé, platicamos, nos trató muy bien. Y Asamoah se quedó azorado de ver a su ídolo ahí a un paso y platicar con él. En los años 60 pasaba yo por aquí, por esta calle, y mi papá un día me dijo, esa es la Academia de San Carlos, donde habían estudiado algunos de los pintores que yo admiraba, como Toño González de Irapuato, y cuando pasaba con mi papá por allá enfrente me decía, allí estudió Toño González. Y yo le dije, yo quiero estudiar ahí porque quiero pintar como Toño. Acá estaban mis salones. Ahora ya es sala de tutoría. Mi primer día de clases. Y aunque ya había tenido la oportunidad de estar de boyerista viendo cómo se cambiaban las muchachas que trabajaban en la casa de mis abuelos, y por cosas incidentales y accidentales, un día puse la vista en un agujero que estaba en el piso de las viejas casas esas de madera, de los pisos de madera y todo, de techos muy altos. Entonces me asomo y estaba justamente en el cuarto de tiliches cambiándose una de las muchachas, que era bastante atractiva. Y entonces yo tenía como 6 años, pues sí quedé impresionado, ¿no? Hasta que un día me cachó mamá y ya mandaron tapar eso. Pero esa escena y lo del voyerismo temprano eran mis únicas experiencias con el desnudo femenino. Entonces, cuando llego mi primer día de clases en San Carlos, ya me meto por todo ese laberinto y llego al salón, y así en unas puertas como estas. Llego, toco, nadie me abre, ya abro la puerta porque estaba abierto. Abro la puerta así y lo primero que veo es una chava desnuda enfrente de mí, ¿no? Aceves Navarro, que ha sido el mejor maestro que hemos tenido. No solo yo, sino varias generaciones. Y bueno, él revolucionó muchas cosas. Entré a segundo. Por eso me equivoqué también, porque pensé que era muy chingón y puros madrazos me llevé por andar de creído. No, es que te hacían un examen. Como yo ya tenía 15 años pintando, cuando llegué a San Carlos ya tenía, digamos, más oficio y más vicios y más todo que muchos otros de mis compañeros. Entonces, cuando vine a hacer el examen, decían, a ver, dibuje esto, no sé qué, pues yo hacía un chingo de dibujos. Hagan una escultura yo hacía varias esculturas, en fin. Entonces, como vieron que tenía ciertas habilidades, dijeron, no, entra a segundo, mejor no entres a primero. Pero luego ya en segundo había gente más talentosa que yo, que sabían más, y entonces ahí fue un golpe muy fuerte para mí, ¿no? Porque además yo creía que era muy chingón y pues me di cuenta que no. No, pero eso me sirvió, porque si no hubiera tenido ese encontronazo, me hubiera quedado en la zona de confort. Y te digo, muchos se burlaban de mí. Decían, no, tú no estudias aquí en San Carlos, vete a una escuela de publicidad. Aquí esto no es para ti. Sí me pegó fuerte eso, pero lejos de hacerme más chico, me hizo encabronar. Por eso pinto así. Fue muy importante estar aquí 69, 70, 71. Y en 72 fue donde ya me dio la crisis de depresión, que dije, ya no voy a la escuela. Porque empecé a posponer, no, mañana voy, y así hasta que lo dejé de venir. Desde que tuve mi primer taller en la infancia, cuando tengo mis herramientas de trabajo entre las manos,
Mantengo el mismo espíritu lúdico y emotivo. Exprimir los tubos de óleo, preparar las barnicetas y aspirar el aroma de la trementina. Esta ceremonia, este oficiar en el antro de los placeres plásticos, me mantiene vivo como artista. Y si soy auténtico, si tengo algo que decir, tal vez el espectador lo captará, se sacudirá. Habré logrado provocar en otro las mismas sensaciones y emociones que sentí al pintar. Pero yo cuando ingresé a la Academia de San Carlos pensé que ahí iba a encontrar a alguien que era pintora o que tenía más o menos las mismas intenciones que yo. Conocí a Javier en 1973, a principios de 1973, a través de unos amigos mutuos. Nora estudiaba ciencias políticas y sociales en la UNAM y bueno, y daba clases de inglés. Esta amiga, Rebeca, me pidió que la acompañara a ver a un pintor que le iba a solucionar un problema pictórico. Y Nora fue a visitar ahí también el taller y ahí surgió todo el principio de la aventura amorosa, ¿no? Nos conocimos y en 4 meses que duró nuestra relación de noviazgo, fue muy cortita, pues ya decidimos estar juntos. Nos casamos hasta que los papás de Nora dijeron, ahí vamos para allá. Y entonces, ¿Ya has nacido Yasamar? No. Y entonces mi papá, en su gran estilo de locutor y buen orador, por teléfono pidió la mano de Nora. Por teléfono. Por teléfono. Nora ha sido muy importante. Ella fue testigo de que yo sufría demasiado pintando cuadros que no quería, ¿no? Y bueno, como tenía la habilidad de pintar cualquier cosa, pues lo hacía, pero no había ese gusto por el placer de pintar y hacer lo que te diera la gana, sino tenías que complacer y hacer paisajes y bodegones y pendejada y media, con oficio desde luego, pero que no te dejaba ninguna satisfacción. Pero había que comer y había que vivir. Fue poco a poco. Fue un año que realmente decidió él ya no pintar comercial y dedicarse más a su búsqueda, a su obra. Fue definitiva en la decisión de ser Yasamar, ¿no? Aunque todavía no firmaba como Yasamar. Porque como ya se había inclinado la situación hacia un arte serio, un arte de compromiso, teníamos que echar todo hacia adelante y entonces yo decidí dar clases para apoyar a Yasamar. Entonces Nora fue muy importante porque me dio la fuerza y el apoyo suficiente para dejar eso y jugárnosla literalmente, porque pues el principio fue muy difícil para lograr vender Yasamar, ¿no? Pero pues nos lanzamos a la aventura y dijimos, órale, hasta el final. Y fue como llegué a lo de dije, voy a pintar el jazz. Lo cual fue un hallazgo sensacional, porque si no fuera por eso, no sé qué, si hubiera cambiado la ruta o qué estaría haciendo ahorita, ¿no? Creo que es súper importante punto, o sea, dentro del jazz y dentro del universo creativo de este país, sobre todo porque es de estos personajes que siento que de manera muy natural y muy orgánica
hacen justo, tejen, ¿no? Como todos estos universos expresivos entre la música y entre la pintura y la poesía, o sea, como que va como este hombre renacentista, ¿no? O sea, de alguna manera que no es la onda de soy pintor solamente. La música siempre me acompañó desde la infancia con mi abuela, que era cantante de ópera y tocaba el piano, etc. Entonces siempre hubo música en la casa, la clásica, la popular, los boleros, y eventualmente a mi abuela que evocaba alguna zarzuela. Pero no le gustaba el jazz, no. El jazz no, desde luego. Está la anécdota genial de cuando le doy una partitura para comprobar si es cierto que era músico de a de veras. Pero me apantalló mi abuela porque me solfeó además una de Ornette Coleman. Vamos a ver a Miles Davis en su reaparición después de 5 años de haber estado guardado en el manicure o en algún lado, y reaparecía y había una expectación maravillosa. Evidentemente, como nomás compramos un boleto, porque era el único que habíamos encontrado, Olmedo y yo, habíamos hecho un pacto de un volado, y el que ganara entraba primero, se salía y luego le daba el boleto al otro. Afortunadamente conseguimos otro boleto en la reventa. Ahí veías desfilar a todo el mundo porque todos los músicos estaban con la expectativa de cómo va a regresar, cómo está, etc. Entonces fue una experiencia inolvidable. El nombre lo inventamos cuando yo estaba embarazada. Estábamos pensando en un nombre, pero como había 3 Francisco Javier en la familia, yo dije, no, yo no quiero otro Francisco Javier. Realmente el mérito de que Yasamuar se llame así es de Nora. Fue la principal promotora de ese nombre. Propuse yo que hiciéramos algo diferente. Y ahí fue donde empezamos a escribir cosas que nos atraían a los dos. Y salió Yasamuart. Y nos gustó, a los dos nos gustó el nombre. Y ya después, él, para su obra en la cual estaba él en la búsqueda de su propio lenguaje, él ya puso el nombre de Yasamuart. Pero en ese entonces firmaba Yasamuart Estupiñán. Con trabajo sí me subyugó por sus formas, seguramente de mujer. No, tenía que ver con el jazz, el cello. Me guiaba mucho también por las emociones, lo visceral que siempre he sido. La representación de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la cual me honro en presidir el patronato de la orquesta, cada año lo tomamos como tarea, ¿no?, de llevar a cabo un cuadro de Yasamuart. Él ha ejemplificado sobre todo y la orquesta también se ha motivado de lo que son sus piezas. De hecho, allí en la sala Felipe Villanueva tenemos posesionados algunas de sus obras. Algo que me gusta mucho y con lo cual me gusta más esa manera de fluir es esta cosa de la espontaneidad y como seguramente él tiene sus procesos como de premeditación, de cómo o sea, de qué necesita para llegar al espacio, pero una vez que estamos ahí, la onda es fluir y crear e interactuar con lo que está sucediendo. En 1974 conocí a Yasamuart y a Nora porque tenía yo un grupo que se llamaba Atrás del Cosmos y normalmente tocábamos en cuanto antro, nos invitaban y yo veía a un señor en el público con su mujer que dibujaba y dibujaba y hacía bocetos y le daba vuelta a la hoja y volvía a hacer bocetos y estaba muy clavado con la música y además nos aplaudía con todas sus ganas. A Rogelio Cuellar, según platicábamos desde que estaba el Chato, con Olivia y toda la runfla de jazzistas y personalidades que asistían ahí, a ese lugar. Donde una casota en la colonia Roma, donde se tocaba jazz en vivo. Olivia Revueltas tocaba el piano, su hijo estaba en una canastita abajo del piano en esa época.
ocasión estábamos varios músicos, entre ellos Francisco Telles. Cuando vimos que Yasamuart estaba pintando en un lienzo de papel manila, pintaba rayas, curvas, y de repente dijimos, ¿por qué no tocamos esa pintura? Vamos a tocarla con música. Y empezamos, marcamos el compás y empezamos todo. Había alientos mentales y la cuestión es de que tan no estábamos jugando que todos terminamos la pieza al mismo tiempo. Nosotros hacíamos nuestra música por un lado y la pintura por el otro, pero ya cuando llegamos con Yasamuart ya nos unimos en esto. Para mí es un encuentro muy importante porque fue el momento en que empezamos a construir esta forma de unir la pintura con la música. ¿Qué fue lo que te acuerdas que oíste? ¿Qué me hizo tocar? Que oíste primero de jazz. La primera cosa que dices, eso es jazz. Bueno, ni siquiera. Y que reconociste como jazz. Era cercano, pero más bien era Benny Goodman, Harry James, Glenn Miller, o sea, una parte, digamos... O sea, música bailable. Sí, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, ¿no? Pues mucha gente está queriendo tener su pintura o está queriendo que él vaya al concierto. Cada vez que va a sus conciertos se oye su voz así con un puro en medio de la boca y dice, oh, me gustó mucho. Entonces, realmente te anima, te hace tocar, te hace vibrar. Y realmente la primera música de jazz como tal fue cuando compré mi primer disco de John Coltrane. Bueno, tocamos con un grupo que se llama La Cocina. La Cocina era Evo de Escalante, Alain Derbez, Yasamuart, Ariel Gusick y yo. Y realmente estudiábamos, ensayábamos, y a la hora de estar en el escenario, pues ya ese ensayo se convertía en un trabajo que se había hecho antes, pero que ya no tenía nada que ver con el concierto, en donde era más importante sentirnos unos a otros y realmente tocar e interpretar. Algo, por ejemplo, que sé que le gusta mucho hacer, pero para mí fue la primera vez y fue como, ¡órale! ¿Qué está pasando? Fue en Guanajuato con la banda Sonora No Son, y entonces Yasamuart a lo largo del concierto pues tiene como estos espacios en donde está pintando, pero luego suelta estos como rollos de papel, ¿no? Con la gente, y sobre eso está creando, entonces como generar casi un ritual desde la pintura. Y Yasamuart lleva unos papelotes y comienza a todo un performance pictórico, a pintar, a romper en todo esto. Entonces para mí fue un enfrentamiento muy fuerte. Y de pronto abrir este espacio colectivo, ¿no? Y como ritualístico, y que la gente va como rolando el papel que él ha venido creando y vas viendo cómo va poniendo, o sea, cómo está sucediendo el proceso frente a ti. Se me hace súper generoso, se me hace súper chamánico también, en tanto esta sensación de ritualidad.
Y la verdad es que siempre terminan sucediendo cosas. O sea, como que para mí poder ser testigo de cómo se va componiendo, ¿no? Esta cosa visual, porque a lo mejor yo lo puedo entender desde la música porque pues, pongo, no sé, cuando armo loops, ¿no? Pues pones una cosa y pones la otra. Pero esta generosidad y esto ver cómo se manifiesta, a mí me asombra y me conmueve y me acerca como a este espacio mágico y místico y misterioso de la creación, ¿no? La propuesta es simple, la pintura. Es decir, plantear un mundo de pintura total, donde el acto de embarrar el óleo o de usar una brocha sea un mundo en el que se experimente la pintura viva, aquella que se escurre, que se mueve, un mundo en el cual se goce con el antojo de un color que invita a comérselo con los ojos. Esta plaza me trae recuerdos desde la infancia. Yo vine a esta plaza desde que estaba casi recién nacido y mi papá tuvo la fortuna de estar en la inauguración. Pero sí, por ejemplo, una de las cosas que me hubiera gustado en mi vida y a mi papá también, desde luego, es estar aquí vestido de luces. Digo, no con esta panza, ¿verdad? Pero así estar vestido de luces y partir plaza. Es impresionante. Ha habido varios toreros, sobre todo españoles, que al salir a este ruedo se simbran de tal manera que con todo y su experiencia y su grandeza y su oficio, sufren una especie de impacto, de gran impresión emocional, ¿no? Entonces partir plaza, además debe ser larguísimo, aunque hay ruedos más grandes en el mundo, pero debe de hacerse eterno para alguien que va a debutar o para alguien que tiene una tarde de las llamadas de compromiso, que sabe que tiene que triunfar ese día o no hay mañana. Con Emil y Nicole. Un sábado, precisamente, fue al taller y en la plática dijo, sí, es que aquí nos queda cerca porque vamos a ir a comprar los boletos para los toros. Yo me quedé sorprendido porque dije, un canadiense que le gustan los toros. Le dije, ¿qué? ¿Te gustan los? Sí, ¿cómo? Le digo, pues a mí también y no sé qué. A ver cuándo vamos juntos, y sí. Pero otro día o varias veces nos juntábamos en el taller allá a comer algo. Antes de los toros ya nos íbamos juntos. Alors, je m'appelle Émile Martel et ma femme Nicole Perron et moi, on a été affectés à l'ambassade du Canada à Mexico au mois de septembre 1985. Et c'est à ce moment-là que j'ai acheté ce tableau qui s'appelle El Bongocero, qui est un tambourineur qui joue du bongo et que j'ai donc installé par surprise sur le mur du fond de notre salon d'appartement sur l'avenue Campos Elíseos à Mexico. Et plus tard, bien sûr, nous avons acheté plusieurs autres œuvres de Giacomo Arte. Je suis l'épouse d'Émile Martel qui vient de parler et nous avons tous les deux eu un état de grâce quand nous avons découvert les œuvres de Giacomo Arte. Cette espèce de réalisme magique en un sens où c'est assez fascinant parce que toutes ses passions y passent. C'est un amateur de corridas. Il allait aux corridas à Madrid et à Mexico, pardon. Et en voilà une œuvre qui rappelle une activité très présente encore aujourd'hui, mais qui est dépassée pour plusieurs autres pays et qui est tout à fait représentative de la pensée mexicaine. Sí me encantaría partir plaza, pero cuando menos en los sueños sí lo puedo hacer.
Y también en la pintura de que hago taurina, de alguna manera hago faenas imaginarias, faenas de arte, aunque sea sin toro, o como yo digo, con el toro de la pintura, que también finalmente es un toro bravo y que también te puede matar, aunque de otra manera, lentamente, te puedes ir a la chingada y ser un pintor fracasado. Ahí si la pintura puede más que tú, pues en algún momento vas a desaparecer del panorama. Por eso digo yo, pintar toreando, que es una manera de sentir el toreo y pintarlo de esa misma forma, ¿no? O sea, sentir que cuando estás pintando, estás toreando. Así como ahorita vieron cómo estaba yo embarrando la pintura, es como también estar dando lances o pegando pases y librando al toro, como ya dije, de la pintura, ¿no? Embarrar, untar, tallar, sobar, salpicar, chorrear, dejar caer la materia y acomodar los bodoques de óleo. La pintura navega entre la armonía y el misterio, equilibra la violencia y la sutileza, brota del acto creativo, se inventa y se reinventa sin tiempo ni moda. La pintura no es solo una manifestación atávica del arte. La pintura es una forma de vida, la pintura es una labor cotidiana, la pintura, como el amor, nunca morirá. Jacobo Borges, el gran pintor venezolano, muy amigo de Arnold Belkin, en una de sus visitas a México, platicó con Arnold acerca de cómo trabajaba cada quien en su taller y el proceso de creación y cómo cada quien mataba moscas de diferente manera, ¿no? Y entonces le sugirió a Arnold que por qué no nos juntábamos a platicar sobre cómo pintaba cada quien y qué descubrimientos había hecho o qué pensaba de lo que significaba pintar. Fue convocando a colegas, pero dentro de esa generación también convocó a Enrique Bostelman, a Tere Morán, Andrés de Luna, Luis Argudín, Carlos Montemayor en literatura, Marco Tulio, Lamoyi, Fernando Leal, y luego había artistas invitados y se hizo un grupo muy, muy padre, entonces se juntaban para hablar de los procesos creativos. Y me acuerdo de una foto que está Jacobo Borges, está Enrique Estrada, la esposa de Jacobo, Argudín y yo, y estamos en la casa de Teresa Morán y el reloj marca las 5 o 6 de la mañana. O sea, hasta esas horas estuvimos alegando sobre arte, discutiendo. Y nos tuvimos que ir porque estaba Poitier. Era Poitier que estaba recién nacido. Bebé. Lo teníamos que ir a darle de comer. Teníamos que si no, ahí nos hubiéramos seguido y Teresa Morán, como gran anfitriona que siempre lo fue, nos hubiera hecho chilaquiles y ahí le seguimos. Nos invitaron a la Feria de Arte del Colegio Americano, pero no lo tenían en conocimiento como Yasamuart, sino lo tenían como Estupiñán. Pero él dijo, no, yo quiero llevar lo que estoy haciendo ahora. Y ahí fue donde conocimos, porque se interesaron en la obra de Yasamuart, a 3 personajes muy importantes en nuestra vida, que son Mark Rubin, el doctor Mark Rubin, y nuestro gran amigo Luis Miguel y Diana.
Luis Miguel y yo, cuando empezamos la vida, empezamos con la intención de promocionar arte mexicano. Luis Miguel en su época de juventud tuvo la fortuna de pertenecer a una familia donde estaban incluidas sus tías, las Taracena, que en algún momento al ver que Luis Miguel tenía éxito en sus negocios, le aconsejaron que invirtiera en arte. Javier Vázquez es uno de los artistas más destacados de las nuevas generaciones, no solo por su espontaneidad, sino por su asombroso talento para combinar elementos de la cultura más contemporánea. Y tuvimos la inmensa fortuna de conocer a Nora y a Javier en el Colegio Americano, y de ahí nos volvimos locos, compramos ese día obra, nos endrogamos hasta ya no más poder. El doctor Rubens es alguien que tiene una gran pasión por el arte, ¿no? Gran coleccionista y en cierta medida pues también apoyador de muchos artistas jóvenes. El año de 1986, y ahí me gustó una pintura que se llamaba Evopera en el espejo, y dije, pues me gusta, ¿por qué no comprarla, no? Y entablamos una amistad ahí, Nora y yo. Posteriormente, creo que en la misma feria conocí a Javier, se entabló una conversación muy agradable, y de ahí, pues hasta la fecha. Y algún día, cuando yo empezaba mi carrera, él tuvo fe en mi trabajo y adquirió bastantes piezas, ¿no? A través de los años he venido adquiriendo piezas de Javier. En un momento determinado, pues traté de ser, en tiempos difíciles, un mecenas. A varios amigos míos los convencí de comprar cuadros de Jazz-Art. Están muy contentos con ellos, pero no es una obra fácil. El primer viaje que hicimos juntos, y hemos hecho varios, sí, fue a Nueva York. Y me acuerdo que lo que más me impactó fue que despertando en la mañana siguiente, ¿no? Llegamos, Nora se durmió, Luis y yo nos dormimos, y cuando desperté, todo el cuarto, el suite que teníamos, porque estábamos compartiendo suite, lo había decorado de lienzos. Y esos lienzos estaban pintados. Fue una experiencia, fue la primera experiencia de estar al lado de alguien que pudo crear de la noche a la mañana. Y luego durante el viaje, literal, íbamos con los lienzos de Javier debajo del brazo. Y ellos nos ayudaron a ir a las galerías y anduvimos recorriendo Nueva York prácticamente. Buscando una oportunidad. Buscando una galería. A través de Luis Miguel y Diana conocimos a Paul y a Claudine, que viven en Ámsterdam, y desde el 2007 hemos estado siendo invitados por ellos para ir a los museos y sobre todo también para ir al North Sea Jazz Festival, que es un gran festival de jazz. Y es ahí donde Jazz-Art se nutre mucho con los músicos que va a escuchar, a ver. We went to the North Sea Jazz Festival and we went to this special concert by Ornette Coleman. And it was Ornette's last performance before he died. And Jazz-Art hadn't seen him in 30 years. So we went into that concert and we were sitting there. All the emotions came, and in the night, Jazz-Art started painting. And when we woke up in the morning, this nice red painting of Ornette with playing with his band, with the lamp of Van Gogh, was hanging in our room. The first impression was, I thought, these people get never tired. They work 24 hours a day. That my neighbors thought, what is all that noise during the night? But it is true. They work all night. They eat and drink in between, and almost they didn't sleep. Y como vamos con relativa frecuencia, pues cada vez que voy
inevitablemente voy a visitar a Van Gogh y a Rembrandt, y también llegando a la casa de ellos me pongo a pintar y a hacer variaciones sobre estas obras maestras, siempre desde diferentes visiones, con la madurez que puede dar un año más de experiencia y de pintar. Y todo el alucine de lo que se me ocurre de cómo pintaban ellos y cómo me gusta a mí pintarlos o recrearlos. Pintar es un acto solitario, un monólogo interno, una batalla con los materiales y con el insaciable deseo de encontrarse. La aventura parece eterna al dejarse llevar por los ríos de color y perderse en los océanos de una gran mancha. Al final, el objetivo es salir avante en el caos de la lucha creativa. El oficio de todo pintor es saber hacer y ser capaz de cumplir con lo que llamo las horas brocha, es decir, horas de acción diaria y disciplinada, tratando, trabando y trabajando con los materiales. Habrá días de logros y muchos otros más de frustración, pero la persistencia nos llevará a conclusiones sanas, es decir, nos colocará a la luz de la lámpara de Van Gogh. La primera vez que pude exponer en Bellas Artes fue en 1981 en un salón de pintura. Participé con miedo porque ya me había autocensurado años anteriores. Al visitar el salón pensaba que no estaba listo, que mi trabajo no era lo suficientemente bueno como para estar en Bellas Artes. Me tenía que esperar un poco. Ese día que llegué a Bellas Artes, busqué en las salas de abajo y no estaba. Pero ya me di por satisfecho con que mi cuadro estaba además en la Sala Nacional en el centro, ¿no? Y al siguiente año, pues ya fue cuando gané la primera mención con un cuadro de formato grande, que pudo haber ganado el premio según algunos críticos, pero fue mención honorífica y ni siquiera me avisaron, o sea, me enteré al día siguiente que leí el periódico. Fue muy importante la exposición del Chopo, porque sobre todo ha sido una de las más espectaculares por los formatos de las pinturas. Una gran orquesta que abarcaba una buena parte de la pared central del Museo del Chopo. Y sobre todo ya, digamos, empezaba a aterrizar una cierta madurez de mi pintura, ¿no? En 1986 gané el premio del Salón Nacional de Pintura, con el cuadro inspirado en una canción de Rodrigo González, que el cuadro se llama Ciencia y Alcohol. Entonces un borracho que está con su botella y un cerro de libros al lado, ¿no? Es un cuadro que también es un punto de partida hacia mis retratos encabronados y gestuales, ¿no? El Carrillo justamente estaba platicando de eso, de que hasta me enfermé de los nervios porque nunca había pensado en tener éxito, ¿no? Siempre había pensado que tenía que seguir con la
doble vida de Verónica y putear por un lado y por el otro tratar de ser serio, ¿no? O pintar lo que yo quería. Pero cuando se hizo esa exposición del Carrillo Gil, pues casi toda la exposición se vendió. Y yo no lo creía, ¿no? Hasta la directora del museo compró un cuadro y yo me enfermé de los nervios y de la emoción o del éxito, no sé qué chingados era, pero me sentí extraño porque estaba acostumbrado a que todo era cultural y el arte por el arte. Desde que estudiaba en San Carlos siempre era, hay que ser artista y que te lleve la chingada y morir de una sobredosis en tu guardilla o de alcoholismo o en la miseria, etcétera, ¿no? Lo del Museo de Arte Moderno fue en 1990 y de alguna manera fue un logro a chingadazos y a brochazos. Hacer la exposición en el Museo de Arte Moderno también fue una especie de pequeño gran triunfo y culminación. La Casa del Cerro, como le pusimos en San Bartolo Ameyalco, ha sido una de las casas taller que más he disfrutado por el paisaje, por el lugar, porque los hijos eran niños, porque estábamos jóvenes y aguantábamos trabajo y borrachera seguido. Y era un taller grande, teníamos la canchita de fútbol, toreábamos, grandes comelitones y grandes sesiones de jazz y literatura y en fin, y trabajé esos años muy a gusto, formato grande, y casi toda la exposición del Museo de Arte Moderno y alguna que otra pieza de formato mayor la pinté ahí. La obra de Yazamor la descubro en el Museo de Arte Moderno en una espléndida exposición que hizo la doctora del Conde. Y recuerdo que desde ese primer momento me llamó muchísimo la atención, me gustó mucho su estilo, me gustó su libertad, esa paleta tan expresionista que tenía. Y desde entonces dije, bueno, pues yo creo que algún día voy a trabajar con este artista, me encantaría. Creo que la labor de Teresa del Conde fue buena, impulsora de muchas cosas y siempre al pie del cañón y promoviendo el arte. Yazamor hay talento pictórico, es un pintor nato. Eso se ha visto a través de toda su obra de Caballete, que ya es numerosa y que, bueno, ha venido increciendo. Está además, como todos sabemos, muy premiado Yazamor. Entonces, ¿qué más natural que haya saltado al muro? Lo ha hecho dentro de la mejor tradición muralista y al mismo tiempo rompiendo con ella. Una aventura pintar el mural en la UAM Iztapalapa, en esa gran pared, con la alternativa además de Arnold Belkin, que también fue muy generoso. Me parece que es un hito, es un logro realmente sin precedente que yo sepa, de que en un muro de esas dimensiones el pintor haya realizado un mural totalmente expresionista, con toda la manera de pintar, el expresionismo muy directo, muy espontáneo. Yazamor me invitó a hacer un documental sobre el mural más grande que se ha pintado en el muro de recepción de la UAM Iztapalapa. Entrevisté a personajes importantes de la cultura, a José Luis Cuevas, Raquel Tibol. Todos hablaban estupefactos y maravillados del mural que había logrado Yazamor. Era un gran saxofón con dos personajes, con fondo amarillo, y esto lo volvía un faro de luz que se vería desde cualquier lugar en las proximidades a Iztapalapa. Lo resumí en la filosofía de cazar al mamut. En esa zona de Iztapalapa se han encontrado restos de mamut y entonces el guión, más allá de la pintura y de lo planeado al pintar ese mural, me sentí como un cazador prehistórico que iba a cazar el mamut, que era esa gran pared, y llevaba yo mi lanza, pincel o brocha y a vencer
esa gran superficie a punta de brochazos salpicadas. Aquí parada frente a la oda a los pintores, yaceros y poetas en la UAM Iztapalapa. Es el primer mural de Yasamuar. Considero que trabajó muy bien la superficie monumental. Supo a lo que se arriesgaba. ¿Qué significa arriesgar para un artista que por primera vez llega a una superficie mural? Tratar de hacer la transferencia de la superficie del cuadro, aunque Yasamuar trabaja cuadros de grandes tamaños, lo cierto es que es muy diferente el metraje de esta enorme superficie a los cuadros, los más grandes que haya pintado Yasamuar, aún sus polípticos. Es claro, está el antecedente de las ambientaciones que él había hecho. Un mural, al fin de cuentas, es una ambientación, porque tiene que vérselas con un espacio y con una arquitectura. Raquel Tibol era respetada y es querida por algunos, por otros tal vez no, pero al final creo que importante y congruente con sus ideas, con su manera de ser y enfrentar la vida y nunca al servicio de nadie ni de nada. Bueno, una locura patrocinada por también otro de nuestros grandes amigos y coleccionista, Francisco Servín, que aunque estaba en situación económica bastante favorable, pero en ese momento de la locura de hacer una gran exposición y un montaje espectacular para ese festival de jazz del auditorio, pues no había precisamente una gran liquidez. Y entonces él tuvo a bien vender su coche para financiar toda la producción de ese gran mural, de ese biombo, de las esculturas gigantescas de madera, y todavía de pilón hacer una litografía conmemorativa. Llevar las esculturas que ya estaban hechas acá, pasar un bajo puente y se rompe la mitad de la escultura de madera, conseguí una tlapalería allí, corriente eléctrica y serrucho para cortar, armarlo en el Auditorio Nacional. Fue maravilloso. Al ver la obra de Yasamuar, dije, este hombre está muy, muy cabrón. Nunca me imaginé que más tarde íbamos a tener el gusto de encontrarnos, ¿no? Jazz está al nivel de Baselitz, de Motherwell, de Kiefer. Lo que yo pienso que ha logrado Jazz es su libertad. Cuando un artista logra la libertad, logra todo el mundo, pone el mundo a sus pies, porque con solo ver su obra te enseña. Y el cuadro de los borrachos, que es uno de mis cuadros más, de más éxito de espectadores, ¿no? Siempre tenía una bolita de gente como si hubiera pasado un accidente, ¿no? Yo la primera vez que lo vi en la sala Diego Rivera de Bellas Artes, pensé que alguien se había desmayado, que había pasado algo. Y no, estaban todos muertos de la risa viendo mi cuadro y burlándose entre ellos mismos, ¿no? Porque eran 12 retratos de borrachos y abajo tenía su pie nombrando a las maneras de decirle al borracho, ¿no? En 1995, en la ciudad de Los Ángeles, realizamos una escultura monumental que estaba muy bien ubicada ahí en Hollywood. Fue una escultura con la que nos llevó varios meses, que estuvimos viviendo en Los Ángeles y trabajando muy a gusto, además en un trabajo en equipo con Jeff Sanders, un gran artista de Los Ángeles. Tenía un tallerzazo chingón porque le hacía sus piezas a
a Klaus Oldenburg, a Rauschenberg, a Jasper Jones, se llevaba con todos esos, eran sus amigotes. Pero bueno, esto fue un trabajo que se hizo un concurso para realizar esta escultura en la lucha contra el SIDA. Se trabajó en las maquetas, etc. Una iniciativa también de las muchachas Taracena y su sobrina. Y con la colaboración de Nora y Poitier, que entraron incluso en labores de brocha y todo para avanzar y que quedara esta obra magna ahí en pleno corazón angelino y sobre todo de que en un contexto que sin quererlo era una confrontación con otros artistas que estaban en la misma avenida, en ese camellón, con sus esculturas. Entonces ahí eso fue una cosa interesante de confrontar el arte mexicano con otros artistas del mundo. Es trascendental, si tuviera que resumirlo. Cada trazo, cada color tiene una personalidad única y sinceramente a mí su obra me transmite algo que no me transmite ninguna otra. Yasamuar, mi tequila. No te digo. De por sí digo pendejadas y sin tequila peor todavía. Bueno, desde luego es una noche más de la magia del arte, de la amistad y, como siempre me encanta decirlo, de la salvación de este mundo, basada siempre en el arte y el amor, o el amor y el arte, y cada quien lo pone en el orden que más les convenga. Pero sí estoy convencido que el arte nos hace mejores, nos salva, nos cura, es espiritual, es maravilloso. A emborracharse todos. Bueno, hablar siempre sobre lo que llamamos la patria chica. No sé por qué se dice esa pendejada, porque realmente a veces es la patria grande, lugar donde naciste, lugar donde viste tus primeras escenas de pasión por el pueblo, por el arte, por la artesanía, por el color. Entonces Irapuato, pues tierra de fresas, tierra de canastas, como dice el poema de mi padre. Pues hay una pasión desde la infancia que con los 8 años que pude vivir en Irapuato fueron suficientes para tener ese idilio eterno con mi pueblo y evidentemente con todo el estado, ¿no? Guanajuato, sobre todo capital, y nutrirse de todo eso hasta llegar a México y seguir esa misma tradición de venir de un pueblo y llegar al otro gran pueblo del ombligo de la luna, de la gran Tenochtitlán, del gran desmadre, del gran laberinto, de la gran aventura, de la gran ciudad que te nutre, que te madrea y que, como decía Efraín Huerta, una ciudad amada y odiada, una ciudad que te da y te quita. Siento que en el plano profesional está hoy en plenitud pictórica. Creo que expresa mejor que nunca las ideas que tiene en la cabeza y con total libertad. Y aunque siempre ha tenido esa desfachatez de pintar lo que se le dé la gana, pero creo que ahora puede expresarlo con mayor libertad.
y en la autocrítica él mismo puede tener más confianza en sí mismo de que está diciendo algo de mejor manera. Es un papá que nos enseña mucho cómo disfrutar la vida, que nos enseña valores muy importantes, que nos enseña el placer del tiempo, de la comida, de sus pasiones, de la familia. Y es un papá igualmente que sigue muy presente en su estilo y en su forma, pero muy, muy amoroso. Para mí siempre ha sido una dualidad padre-artista muy interesante, que se me hace imposible separar el artista del papá, porque siempre estamos hablando, pues si no es de fútbol, es de arte. Entonces siempre hay una conexión muy especial entre ambos mundos, que mucha gente solo lo conoce en su perfil artístico, y pues es muy interesante ver cómo ellos ven a una persona completamente diferente a lo que yo aprecio en mi vida diaria. Yo creo que lo más importante que tenemos Javier y yo a lo largo de estos 46 años es nuestra obra magna. Y son nuestros 3 hijos, Yasamuart, Viart y Poitier. Ellos son seres maravillosos y creo que hemos hecho bien la tarea. ¿Cuáles son los colores primarios? Amarillo, azul, rojo. ¿Pinto feo o pinche? Pinche. ¿Por qué haces los cuadros muy grandes? Porque se ven, tienen más presencias, los puedes disfrutar más y puedo usar mis pincelotes gordos así, en libertad, ¿no? Y en los chiquitos también me divierto, pero me gustan más estos, porque son así como los árboles, la naturaleza, la vida. Cambia de papel, Bruno. Sigue los consejos de Luna, ¿no has visto sus retratos? Después de muchos años de trabajo, a lo largo de mi vida han llegado las satisfacciones, los logros y finalmente una especie de premio, recompensa después de tantos años de trabajo. Se han dado exposiciones importantes a través de muchas galerías, de museos en el mundo, y es algo que me causa satisfacción, aunque al final me importa un carajo, porque lo mío es pintar, trabajar, seguir creando, seguir inventando, y lo demás ya será un poco cuestión del azar, pero bienvenidas todas las exposiciones y todo lo que pueda pasar en torno a mi trabajo. Yo por lo pronto sigo chingándole, reinventando mi vida, reinventando mi pintura y trabajando todos los días. Al pintar no se busca mantener vigente este medio clásico de creación, mucho menos un nuevo renacimiento. Es simplemente ejercer el derecho a la brocha, a la libertad y a la inteligencia. Efraín Huerta decía, solo a fuerza de poesía deja uno de ser un poeta a fuerza. Yo digo, solo a fuerza de pintar deja uno de ser un pintor a fuerza.
aquí estaba La Cucaracha, que era un bar donde mi papá un día que venía a entregar un trabajo le dio un chingadazo y era un anuncio luminoso de neón y le pegó un madrazo y rompió las letras. Y se hizo pendejo y siguió con su chingadera, pero lo llamaron, oiga, ya rompió aquí. Y dice, déjeme entregar esto y luego vengo a reponer. Modifique su vocabulario, señor pelado, majadero. Sí, es que así me educaron. Vayan a la nocturna para que se eduque. Sí, ya me voy a escribir. Para